Estimados alumnos, buenas tardes. Nuevamente aquí en nuestra última sesión del curso de Seminario de Tesis 2 de la Maestría de Planificación Estratégica. En estas ya sesiones hemos estado con ustedes viendo todas estas etapas a lo largo de la construcción de su plan de tesis y de sus temas de investigación. Por lo tanto, nos queda unas pocas etapas para revisar y sobre todo para que ustedes puedan concluir sus temas que posteriormente obviamente van a poder volver a revisar, seguramente mejorar y que va a ser motivo de su tesis de investigación para la maestría. Hoy día vamos a ver justamente estas últimas etapas de lo que es la investigación y que ya con ustedes, en algunos casos más avanzados que otros, hemos ido revisando. Nos quedamos en la sesión anterior justamente en lo que era la construcción del marco teórico y que conjuntamente con el tema de los objetivos van a ser los lineamientos para la investigación. De ellos emanan posteriormente las hipótesis, que son nuestras guías, es decir, nuestra estructura de la investigación. Los objetivos de una investigación expresan la dirección de esta, es decir, los fines, los propósitos que se esperan alcanzar con el estudio del problema planteado. Por tal razón, se dice que los objetivos constituyen la finalidad de la investigación y deben responder a nuestras preguntas de investigación, pero deben responder a esa primera interrogante que nos hacíamos: ¿qué pretendemos alcanzar con la investigación? ¿Para qué queremos hacer esta investigación? Por lo tanto, será pues común, habitual, que la redacción comience con este verbo infinitivo que denota la búsqueda del conocimiento. Hay algunas sugerencias entre cómo vamos a redactar estos objetivos, cuáles son los verbos más importantes. Pero eso ustedes lo pueden ver, lo pueden leer. Lo más importante es que los objetivos nos tienen que identificar claramente a lo que debemos llegar a alcanzar con la investigación. Es decir, no pongamos cosas como actividades que nosotros identificamos como objetivos. Es decir, si vamos a decir estudiar, analizar, esa es parte inherente de una investigación. No es un objetivo, no nos lleva a algo concreto. Sin embargo, si yo digo medir, identificar, describir, es que voy a tener algo al final que se concrete en una identificación, en una medición, en una descripción clara del tema. Entonces, eso nos puede llevar justamente para no tener confusiones a la hora de no solo identificar, sino definir estos objetivos. No debemos, por lo tanto, usar estos verbos tan comunes que denotan actividad, mas no denotan una meta clara. Por otra parte, deben redactarse en la forma más específica posible, sencilla, cuidando de no tener estas generalidades que muchas veces el objetivo es tan genérico que no nos dice nada y por lo tanto nuestra investigación no puede quedarse en la nada. Recuerden que está en relación directa con nuestros problemas, es decir, tiene que estar cada objetivo atendiendo cada uno de los problemas identificados y es por esto que tiene que ser preciso. Deben ser precisos, deben ser concisos, deben ser posibles de ser medidos y, sobre todo, deben ser posibles de ser alcanzables. Es decir, preciso porque deben expresarse de forma clara, con un lenguaje sencillo, con una redacción clara y sencilla. Conciso, porque se deben formular de una manera sintética, ¿no?, que nos diga lo que estamos diciendo, estamos queriendo llegar a obtener, pero sin que tengamos que seguramente redactar 2, 3 y 4 párrafos. No, lo que tengamos que a lo que queremos llegar con el objetivo tiene que ser conciso y preciso. Medible, porque deben expresar de qué modo van a permitirnos medir a lo que vamos a querer concluir o lo que vamos a querer obtener como objeto de investigación. Por eso decimos que si podemos
concluir o definir un objetivo, más que nada como identificar tal o cual cosa, medir tal o cual otra, es la mejor manera que nos va a poder orientar este objetivo a cómo vamos a tener nuestro resultado de investigación que está dado en demostrar nuestras hipótesis. Alcanzable, porque debe existir la posibilidad real de lograr los objetivos. Entonces, también no pongamos objetivos que sabemos que no los vamos a poder realizar ni concretar. Los objetivos son las guías de estudio durante el proceso de investigación. Son la razón de ser y hacer en la misma y deben mostrar una relación clara y consistente con la redacción de los problemas y con la identificación de estas interrogantes de investigación y específicamente con las preguntas y con las hipótesis. Es decir, ¿qué queremos resolver? ¿Cuáles son estas, vamos a decir, estas metas, ¿no? Estas direcciones hacia lo que nos conduce los objetivos en relación a los problemas de investigación? Posteriormente a ello vamos a identificar el tipo de investigación. Ojo, yo les quiero decir y recalcar, porque creo que ya en más de una sesión lo he dicho, que aunque nosotros tengamos un proceso, etapas que hemos señalado también en más de una de las sesiones, no quiere decir que no podamos regresar. Es más, siempre vamos a regresar, porque una vez que pasamos a la siguiente etapa queremos mejorar, queremos complementar, inclusive queremos cambiar y hay posibilidad de realizarlo. Entonces, la siguiente etapa es identificar el tipo de investigación y que está de la mano con nuestra metodología de investigación, pero es válido volver a revisar también lo anterior. Los tiempos de investigación básicamente podemos circunscribirlo a 4 tipos. El exploratorio, aquella que se centra pues en los documentos que ya existen, que ya conocemos, que tenemos y que nos abocamos a estudiar más que nada el contenido, ¿no? Los descriptivos, que estudian y analizan la frecuencia de una variable, es decir, vamos a hacer esta descripción de nuestras variables que conducen a nuestras hipótesis. Y aquí quería recordarles algo. El exploratorio es justamente aquel que nos va a ayudar a explorar nuevos temas poco conocidos, poco usados y que probablemente sirva justamente para crear en función a lo existente, crear estos nuevos campos. Correlacional, como su nombre lo dice, vamos a correlacionar entre los sucesos, los hechos y la variable. Este tipo de investigación se da entre 2 variables en la cual una es consecuencia de la otra y está directamente relacionada con el tipo de variable independiente y dependiente, que posteriormente vamos a ver. Explicativo. Los tipos de investigación explicativo se estudian en relación entre una variable como causa y otra que es el efecto. Las hipótesis justamente son lo que hasta hoy hemos estado hablando, tratando de identificar y que están luego orientando nuestra investigación. Se convierten ya en el esquema probablemente de nuestra investigación, porque identifican lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de probar, lo que probablemente esté tratando de dar esa respuesta a nuestras interrogantes de problema. Son explicaciones tentativas a los fenómenos a investigar, a nuestras preguntas de investigación. El investigador no puede asegurar que vayan a comprobarse, pero sí piensa que son la respuesta probable a nuestras preguntas de investigación. Las hipótesis pueden ser o no verdaderas y eso no invalida nuestra investigación. Podemos llegar a concluir que una de nuestras hipótesis no ha sido verdadera y eso ya en sí consiste un aporte a la investigación, porque probablemente abrirá una segunda etapa de investigación o un nuevo tema a investigar, una nueva investigación en la cual tenga como punto de partida que esa respuesta negativa o esa hipótesis no verdadera, por así decirlo, no es el derrotero por donde tengamos que ir, pero ya hemos probado y demostrado que no es la causa probable. Estas hipótesis surgen justamente
con las variables, es decir, construimos estas hipótesis a partir de nuestras variables, y aunque al comienzo, a la hora de redactar la hipótesis, no las veamos claras, efectivamente están ahí, es como que nos están identificando, nos están prendiendo luces o alarmas para ver cuáles son estas variables con las cuales construimos nuestras hipótesis. Por lo tanto, estas variables son características, propiedades de una realidad, de un hecho. Las variables son estas manifestaciones de la realidad con las cuales tratamos de explicar las preguntas de investigación o dar respuestas a estas interrogantes. Y a través de ellas se puede conocer y medir la realidad, el hecho o el fenómeno. Es decir, nuestras variables deben ser posibles de ser medidas, deben ser posibles de ser identificadas, de ser cuantificadas o cualificadas. Las variables de las hipótesis pueden ser independientes, si son usadas como una causa, o pueden ser dependientes si tienen un efecto. Es decir, cuando decíamos este tipo de investigación correlacional es porque tiene una consecuencia, ¿no? La variable dependiente va a ser una consecuencia de la variable independiente. Pero también existe la variable interviniente o concurrente, si se interpone entre la variable independiente y la variable dependiente. O sea, hay una variable que concurre justamente en esta relación de estas dos investigaciones. Hay una variable que interviene en ese efecto, probablemente, de la variable dependiente. Las variables independientes, como ya decíamos, cuya funcionalidad, existencia es autónoma, no dependen de otra, y en cambio de ella dependen otras. La independencia absoluta de las variables no existe, en este caso es una abstracción metodológica. Recordemos que siempre va a tener un marco referencial todas las variables. Las variables dependientes, la que en su existencia, desarrollo, desenvolvimiento, van a depender de esta variable independiente. Y las variables intervinientes, como su nombre lo dice, se interpone entre esta relación de las variables, condicionando con una relación de dependencia, dando ocasión a una explicación causal de mayor profundidad o concurriendo justamente en esta relación. Finalmente, tenemos que con todo esto, nosotros, para hacer más fácil la construcción de todas esas etapas de investigación, podemos hacer uso de una herramienta que hoy día se conoce como la matriz de consistencia. En esta matriz de consistencia, además de organizarlo con un cuadro, una matriz, como su nombre dice, un esquema, vamos a centrar en primer lugar, ¿no?, encima, vamos a decir, de esta matriz como un título, el tema y los conceptos centrales. Pero, como lo organizamos como un cuadro, como una matriz, podemos organizarlo por columnas en las cuales tendremos el planteamiento del problema, problemas generales y específicos, los objetivos generales y específicos que están en relación directa con cada problema y las hipótesis. Las hipótesis también, y entonces ahí en este cuadro nosotros organizamos y vemos hipótesis, al lado izquierdo los objetivos y al otro lado los problemas. Pero a su mano derecha estarán las variables, porque las variables se identifican y van a responder a estas hipótesis. Esta nueva metodología que usamos, que se incorpora como la matriz de consistencia, nos permite ver, a pesar de todo lo que vamos a investigar, redactar, etc., nos permite ver en un solo cuadro, en una sola visual, todo esto, cómo se relaciona, porque hay una consecuencia de uno con otro y una relación directa entre problema, objetivo, hipótesis, y que de ellas derivan las variables. Inclusive podríamos tener los indicadores que van a ser la forma de medir cada una de las variables. Pero lo más importante, problema, objetivo e hipótesis claramente, para que ustedes puedan tener una mejor visión de la relación vertical y horizontal de estos tres grandes, vamos a decir, claves en el desarrollo de su investigación. Por lo tanto, con esto concluimos nuestras clases de este
curso de seminario de tesis 2, ya estamos también a la par construyendo cada uno de sus propuestas de tesis y espero que vamos a concluir efectivamente, positivamente con cada uno de sus trabajos. Muchas gracias. Buenas tardes.